Diputada Maureen Clark. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, don Melvin. Don Melvin, como obispo, y le recuerdo que está bajo la fe de juramento, está en la obligación de ser veraz, de decir la verdad. Usted fue el superior jerárquico de don Daniel Soleil. Sí, soy superior jerárquico. Desde esa perspectiva, ¿habló usted con don Daniel sobre la necesidad de hablar con la procuradora respecto a la plaza del procurador de la ética y sobre todo respecto al procedimiento? Directamente no, pero sí conversamos en algunas sesiones de la necesidad de informarse, y él, siendo abogado, le pedí que en algún momento, si tuviera posibilidad, se informara cuál era el procedimiento. Para aclarar, ¿en sesiones con él o en sesiones de Consejo de Gobierno? No, sesiones personales, sesiones de trabajo directas con él. Usted dijo ayer también que el señor ex viceministro le comunicó que iba a hablar con la procuradora. ¿No le preguntó usted el tema? Cuando regresó de hablar con la procuradora, usted dice que le habló, le hizo como un resumen, pero no le dio detalles. ¿No le pareció extraño? ¿No le preguntó sobre el procedimiento y sobre todo el nombramiento del procurador de la ética? No, no me pareció extraño, porque cuando él llegó a decirme que se iba a dirigir a encontrarse como para el año nuevo y tomar un café en un ambiente más personal con la señora procuradora, a mí me parecía bueno que lo hiciera, pero no decidimos ningún tipo de agenda ni hubo ninguna directriz. Y cuando regresó, lo que me comentó es lo que digo yo en mi declaración, que me dice que fue una buena reunión, que hay buen ambiente, que espera que la relación de este año sea mejor en comunicación cuando tengamos que hacer las consultas respectivas. No le habló del procedimiento de la Procuraduría de la Ética y tampoco sobre los ofrecimientos de las embajadas. No me habló específicamente, no me habló del procedimiento. Me dijo que habían tratado entre los temas el tema de el procurador de la ética, y me habló de que el ambiente ha sido muy cordial para situaciones que necesitáramos consultar este año. Yo estaba en otras tareas, era a las 8 de la noche, tenía que terminar algunas cosas de cara al Consejo de Gobierno, entonces no di tanta importancia, porque se había manifestado que era un encuentro muy personal. Gracias. Le recuerdo que está bajo la fe de juramento. ¿Usted le pidió la renuncia a don Daniel y por qué? Estoy consciente que estoy bajo juramento y no le he pedido la renuncia, no se la pedí. Ministro, en el tiempo de la diputada Maureen Clark, el diputado Álvarez de Santos. Volviendo al tema, es una pregunta muy puntual. Don Daniel, ¿sí le comentó a usted que le había hecho el ofrecimiento a la embajada para cuando ella saliera del cargo? He respondido que no hablamos de ese tema. Yo no sé, vuelvo a insistir. Lo que le dije que me comentó fue sobre el procedimiento, sobre que tenía información sobre el procedimiento del nombramiento del procurador de la ética, y que el ambiente era muy positivo para las comunicaciones de este año. Es que usted dijo ayer que escuchó la entrevista de don Daniel con La Nación. ¿Sí? Y en esa entrevista él dice que le ofreció y que habló el tema de las embajadas para cuando ella terminara. Y ahora usted me está diciendo que no sabía de eso. No, usted me está preguntando si cuando hablé, y esa fue la pregunta de la señora, que si cuando hablé después de las 8 de la noche me mencionó, y le estoy diciendo en referencia a esto. En la carta que usted remite y en ambas cartas, usted dice que respalda todo lo hecho por don Daniel. Eso quiere decir que respalda el ofrecimiento, toda la conversación que él hiciera a la señora procuradora. De acuerdo con eso, ¿quién miente, don Melvin? Porque no coincide. Es que usted está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Cuando yo digo respaldo la gestión que ha hecho don Daniel de aquello que fue oficial, lo que él habló, conversó, no sé, se ofreció en el ámbito personal, no me corresponde a mí avalarlo. Yo avalo lo que fue su gestión en general, que fue una gestión bastante positiva, y esta asamblea lo sabe, en las tareas que le asigné.
Ahora, respecto a la fábula que usted dice que han montado los medios o un medio en especial, me parece extraño, sumamente extraño. Si fue el periódico que inventó una fábula, ¿por qué inmediatamente no pidió el derecho de respuesta? Y dígame. Y dos cosas al respecto. La primera es, yo no he hecho una alusión a los medios. En particular me referí a La Nación en este caso particular, en el caso del señor Soleil. Creo que es importante que eso quede claro, porque no estoy hablando de los medios en general. Estoy hablando ante el reportaje, que también para mí sigue siendo extraño que no se haya publicado total hasta el día de hoy. 12 días después se coloca en la página digital. Y disculpe ¿Por qué no pidió derecho de respuesta si era una fábula, si era mentira? ¿Por qué inmediatamente? Bueno, no? eso habría que preguntárselo a don Daniel, porque el aludido y el entrevistado era él. Yo en realidad, digamos, analicé la entrevista y ahí fue donde vino claridad que no se refería ni al presidente ni a mi persona. En ningún momento la entrevista indicaba, como ayer lo reafirmó la señora procuradora, en ningún momento hubo ni directriz, ni orden, ni comunicación de mi persona ni del presidente respecto a esa reunión o lo que se propusiera en esa reunión. Discúlpeme, don Melvin, usted era el superior jerárquico de don Daniel, por lo tanto, usted tenía que estar al tanto de lo que él hacía y, sobre todo, en este caso, que él le informó que iba a hablar con ella y a terminar de hablar con ella y regresó, nuevamente le informó como era necesario de la conversación. No puede ser que usted diga que no le interesó el contenido de la conversación con la señora Procuradora de la República. Le reitero que está bajo la fe del juramento. Sí, lo que le quiero decir es que cuando un funcionario mío me dice que va a ir en un plano personal a tomarse un café, yo respeto los aspectos de la vida personal. Yo no controlo los espacios personales, privados que cada funcionario bajo mi mandato hacen. Lo que sí, yo cuando doy una directriz, doy una tarea, pido respuestas, pido informes, pido que me rindan cuentas. Esto no era una tarea, él fue particularmente a buscar un clima de comunicación mejor en el año, y eso fue lo que me trajo de información, y a lo cual yo seguí con mis tareas, que tenía bastantes para ese día y los días siguientes. Usted ayer dijo que el señor presidente inmediatamente le llamó después de conversar con la procuradora para indagar qué había pasado. Eso quiere decir que usted estaba en autos del ofrecimiento de don Daniel, ¿no es cierto? Vuelvo a decir que no dije eso, no me ponga palabras que yo no he dicho. Lo que yo dije es que el señor presidente me llamó, que cuál era la situación, nos comentó lo que la procuradora le había dicho, inmediatamente llamamos al señor Daniel Soleil, dio la versión que afirmo ahí que se dijo, que él no había ofrecido nada, que él no había prometido nada, dijo esto que he subrayado yo, cuál fue el ambiente, y ahí fue donde terminó la comunicación. Vuelvo a insistir que no, en ningún momento él dijo que yo le había dado, ni el presidente mucho menos. El presidente nos comunicó la preocupación, la manifestación de inconformidad que tenía la procuradora. Sí, pero también había, en la entrevista, don Daniel fue claro en decir que había ofrecido las embajadas. Eso lo hizo él, de acuerdo con lo que usted está diciendo, de mutuo propio. Bueno, eso sería, creo que leyendo la entrevista, ahí no se dice que, si volvemos al párrafo, si usted me lo puede citar y leer, y yo le agradecería para ver cuál es la interpretación, porque yo tengo otra interpretación de ese párrafo. Creo que, señor presidente, las actas de la entrevista van a quedar en el expediente, y por ello me remito a ellos, pero sí, porque la leí, ahí consta que se habló de las embajadas. Eso quiere decir que es vox populi, o sea, toda la población conoce, todos los que han leído, de que en la entrevista se habló de la embajada. Y me parece extraño también, señor ministro, que en lo que el presidente le habló no le hubiera pedido detalles
sobre qué fue lo que ofreció Daniel y si lo ofreció a título personal. Me parece extraño también que Daniel, sobre la nada, si no había nada, renunciara. Tengo una última pregunta, señor presidente. En la segunda ronda, doña Maureen, para respetar el tiempo de los Espero diputados. que exista ¿Sí? esa segunda ronda. Don Melvin, ¿gusta responder a la diputada? No, que en relación a esto van a tener la oportunidad de preguntarle hoy a don Daniel exactamente esto que ella dice, lo que quiere la señora diputada saber. Gracias. ¿Quiere hablar el diputado Motón Solís? Gracias, señor presidente. Señor ministro, usted sabe que en el ambiente estaba, hasta que ayer usted lo desmintió, que el ex viceministro Soley había hecho una oferta de embajadas o habían conversado sobre embajadas y otros temas. Efectivamente, la procuradora dice que a ella no le consta, que no hubo mención de parte de Soley. ¿Le alegró a usted esa? Perdón, no le consta. ¿Le alegró a usted la afirmación de la procuradora de que de la conversación con Soley no puede ella concluir que se hubiese originado en usted la oferta de puestos? Don Otón, no se trata de alegría, se trata de lo que ella dijo, y ella dijo que no le constaba, y ese es el hecho como tal. O sea, esa parte de lo que ella dice sí se la cree usted. Yo, digamos, creo que la van a tener que contraponer con lo que diga don Daniel, que son importantes siempre dos testimonios ante un hecho como este, el de la señora procuradora y el señor Daniel, que fueron al final los que estuvieron en esa conversación. Por eso, pero esa parte de su afirmación a usted sí le gusta, la otra la desmiente. Todo lo que ella dice sobre el estilo de esa conversación y las potenciales ofertas, usted las desmiente. No, yo no estoy, primero no es un tema de gustar o no, don Otón, creo que aquí es un tema no de sentimientos, de pensamientos, aquí es un tema de hechos. Los hechos es que ella no le consta y me parece que eso es lo importante que esté en este proceso, que ustedes lo que buscan son hechos. Pero a ella sí le consta, y lo ha dicho acá, que hubo un intento de ofrecerle puestos y le ofrecieron y le insinuaron todo tipo de posibilidades de trabajo, embajadas, directivas. Y usted dice que usted desmiente esa parte. A mí lo que me consta es que yo no di ninguna orden, ninguna tarea al respecto. De acuerdo. Eso es lo que me consta. Y ustedes de acuerdo, a usted le consta eso, pero digo, usted desmiente todo eso que ha dicho la... No estoy desmintiendo, eso le corresponde a ustedes como comisión. Cuando don Daniel dé su versión, ustedes tendrán que sacar la conclusión. No, usted a mí lo que me consta es que no di ninguna orden al respecto y a ella no le consta. Ministro, usted la está desmintiendo, porque en su declaración usted dice que el viceministro desmiente, estoy entre comillas hablando, la denuncia de doña Ana Lorena. Y después usted dice, 3 párrafos después, yo quedé satisfecho con la explicación de Daniel. O sea, usted está desmintiendo lo que dice la procuradora. A este momento que no han escuchado la declaración de don Daniel, lógicamente que tengo esos hechos, tengo esa entrevista, tengo ese diálogo con Daniel y el señor presidente. Ustedes tendrán ahora que valorar cuando don Daniel dé su versión, si esto es así o no. Solo quiero dejar constando que hay una parte que usted acepta de las declaraciones de la procuradora y otra parte que usted desmiente. Y desmentir es declarar como falso. O sea, bueno, perdón, yo no es, usted es el que está poniendo mis palabras, que estoy desmintiendo. No, es usted, estoy leyendo de su declaración de ayer. Bueno, ahí habrá que interpretarla entonces. No hay que interpretarla. Usted dice, el viceministro desmiente la denuncia de doña Ana Lorena. Y usted dice después, perdón. El viceministro desmiente la denuncia de doña Ana Lorena. Sí, él, don Daniel. Exacto. Y usted después dice, yo quedé satisfecho con la explicación de Daniel. Usted está... En ese contexto. Ayer hubo la declaración de doña Lorena. ¿Sabe qué es desmentir? De acuerdo al diccionario de la Real Academia, es decir a alguien que miente. O sea, usted está diciendo, ya que la fábula no es de algunos periódicos y algunos diputados, sino que es una fábula de la procuradora. Es decir, usted ayer enfatizó su acusación de fábulas y exageraciones, etcétera, a la prensa y a algunos diputados o políticos. Pero ya desde el lunes 12, la procuradora había narrado esa versión en detalle al presidente, y cuando usted vino aquí ya la había narrado a todo el país. O sea, usted... no es la fábula ya no sería fabricada por la prensa, sino que sería por la procuradora también. Lo que yo quiero decir, y creo que es claro, es que don Daniel en esta conversación desmiente cualquier ofrecimiento o hecho como tal se decía, hasta ese momento que yo di la declaración. Ayer la declaración mía
será después de la procuradora y ustedes tendrán los hechos de hoy la procuradora don Daniel para valorar. Usted, si fuese cierto, es un supuesto, ministro, que Daniel Soley fue a tratar de inducir a la procuradora a aceptar un puesto o apaciguar sus ánimos y acomodarse a las decisiones de gobierno, ¿cómo lo calificaría usted eso? ¿Es cerrado, es correcto, es poco ético, es corrupto? ¿Cómo lo calificaría? Don Otón, otra vez me refiero, yo no estoy aquí para hacer valoraciones, eso le corresponde a él. No, pero le estoy preguntando al ministro de la Presidencia, sí, yo lo que digo, que tiene responsabilidades importantes. ¿Cómo califica un hecho de ese tipo usted? ¿Cómo lo calificaría? Yo lo que le estoy diciendo a usted es que los hechos como ocurrieron, las valoraciones las pero yo le estoy usted. diciendo una pregunta hipotética. Si hubiese ocurrido eso, vea que no estoy afirmando que ocurrió, si hubiese ocurrido eso en su liderazgo dentro del gobierno, un gobierno del PAC, ¿cómo calificaría usted ese hecho? ¿Le atribuiría algún adjetivo positivo o negativo? Yo, digamos, dentro de la política de nuestro gobierno que no se ha dado, no lo aceptaría. ¿Lo hubiese despedido por ello? Si lo que dice la procuradora es cierto, ¿lo hubiese despedido? Sí, el proceso que lleva el señor presidente comprueba, evidentemente tomaríamos una decisión más enérgica que hay en este aspecto. Tanto usted como la procuradora como Soley coinciden en algo, que la procuradora y Soley son muy amigos. Y la reunión, por todas las indicaciones que hay, terminó de manera amena. ¿Qué motivación tendría la procuradora para inventar un hecho que para usted ameritaría despido grave contra su amigo? Si ocurre lo que usted implica que es falso lo que la procuradora dice, ¿qué le podría motivar? Y apelo a su contestación, ministro, haciendo una cita de Aristóteles exquisita que usted nos trajo a colación ayer, cuando Aristóteles dice: no basta decir solamente la verdad, también conviene mostrar la causa de la falsedad. ¿Cuál sería la causa de esa falsedad de las declaraciones de la procuradora? Usted dice que es obligación hacerlo en esta cita que hace Aristóteles. Sí, yo creo que la comisión que ustedes nombraron está para eso. Para mí no está para poner, yo a hacer suposiciones. No, pero usted dice que no basta decir solamente la verdad, también conviene mostrar la causa de la falsedad. Es usted el que dice que eso hay que hacerlo, mostrar la causa de la falsedad. ¿Cuál es la causa de la falsedad de la procuradora? No, Tony, yo no soy el que estoy investigando. Yo al momento los únicos hechos que tengo son los que yo he dicho, que no participé de eso. No di la orden, no fui parte de esa conversación y en este momento no sabría cuál es la causa. Yo no estaba ahí para saber qué lo motivó. Nada más, ministro, no di una directriz para que lo hiciera. Sí, pero el tema es importante porque aquí esto se está decidiendo en la palabra de quien creemos. ¿Comprende usted, ministro? Sí, claro. Y usted es el que nos trajo esa exquisita referencia de Aristóteles, en que él dice que también conviene mostrar la causa de la falsedad. Por lo tanto, a usted le toca, tiene la responsabilidad de explicarnos la causa de la falsedad de las declaraciones de la procuradora. No. Eso no nos toca, es usted, porque usted es el que cree que eso hay que hacerlo. O es una cita pintoresca, pero que usted no la cree. No es pintoresca, es una cita entre todo el contexto. Entonces, demuestre que usted cree en la cita diciéndonos las causas de la falsedad. Yo le di los hechos que ya he narrado en mi... No, le estoy hablando de las causas de la falsedad. Usted dice que es falso lo que dice la procuradora. No digo que es falso. Usted la desmiente. Eso es lo mismo que decir que es mentira. Don Daniel desmintió, es lo que dice. Si usted lee, don Daniel desmiente, y con eso yo me di por satisfecho a ese momento. Eso es lo que dice, don Otón. Lea. Y desmentir es decir que algo... Diccionario de la Real Academia, primera acepción, decir a alguien que miente. Ustedes están diciendo que la procuradora miente, a no ser que el diccionario de la Real Academia esté equivocado. Y como usted dice que la falsedad hay que probarla, quiero que me diga cuál es la razón de esa falsedad de la procuradora de acuerdo a Esta es la tarea de esa comisión. Yo espero que la comisión logre establecer esto. O sea, usted no cree en la cita de Aristóteles, que a usted al decir que no dice la verdad le toca decir por qué la dice. Creo tan profundamente que por eso me alegra que haya esta comisión y que ustedes puedan escuchar a don Daniel y saquen la conclusión respectiva y la recomendación respectiva. Ministro, usted... ¿Quién le ofreció el puesto al hijo de don Avelino Esquivel, supuestamente para que don Avelino Esquivel, el diputado, se acomodara a las decisiones de gobierno aquí en la Asamblea Legislativa? ¿Quién le ofreció el puesto en Casa Presidencial? Don Otón, esta comparecencia entiendo que no es para ese asunto,
creo que eso específicamente fui convocado para el caso Soleil, eso es lo que así dice la Constitución. Absolutamente, pero ministro, tienen dos cosas que ver, porque usted está diciendo que lo que la procuradora dice, que a ella le intentaron ofrecer un puesto y otras regalías o otros puestos, además de embajadora, con el fin de atemorizarla o a alinearla con las posiciones de gobierno, y como usted dice que eso no es cierto, pero si hay una práctica ya experimentada por el gobierno que le ha dado resultados, entonces a nosotros nos interesa llegar a la verdad de las cosas. Y yo quisiera ver si usted tuvo algo que ver, o ustedes, quién fue el que tomó la decisión, porque no hubo concurso, se dice que don Avelino no encontraba, el hijo de don Avelino no encontraba trabajo en el sector privado. ¿Por qué se le nombró? Era para que don Avelino actuara aquí de acuerdo a los intereses del gobierno, y entonces habría un antecedente similar al que se trató de practicar con la procuradora. Don Otón, venció su tiempo, por la diputada Exy Campbell dice que le da 5 minutos de tiempo de hecho. Adelante. Adelante, ministro. Yo insisto que a esto no vine. Yo vine exclusivamente a una convocatoria para el asunto del caso Soleil. Creo que si nadie tiene información, podríamos pedir a Recursos Humanos cuál fue el procedimiento que usó, que entiendo que no es la única persona, y creo que no es la única persona de diversos funcionarios de gobierno que trabajan en casa presidencial. Y me parece que se ha seguido la política que hay al respecto de cuidado de contratación, que las personas sean idóneas al puesto y todo lo demás, pero creo que en otro momento y con gusto le haré llegar la información, ya que no se trata esta sesión para eso. Escuche, gracias diputada Campbell Barr, escuche ministro este par de citas de la entrevista que usted dice se utilizó para construir una fábula. El periodista le pregunta a don Daniel Soleil: ¿puede usted asegurarme que en ningún momento le mencionó la posibilidad de una embajada o en Noruega o en Panamá? Y la respuesta de don Daniel Soleil es: dentro de las consideraciones que pueda tener por su buena trayectoria y su buena labor, el hecho de que uno pueda pensar de esa persona, que esa persona se pueda desempeñar en cualquier otra rama. Él no dice no, lo que está es justificando por qué le mencionó el tema. Más adelante el periodista le dice: ¿le mencionó las embajadas sí o no? Y la respuesta no es no, la respuesta es no con esa intención. Eso quiere decir que sí se las mencionó, y usted dice que no. Ahora vi una construcción diferente, que hubo una parte de la reunión que fue oficial y que otra que no fue oficial, y que usted no puede reportar la que no fue oficial. Y más adelante el periodista le dice: o sea, sí se le mencionó, pero no con la idea de que renuncie. Lo que se mencionó fue en un esquema de donde ella se proyectaba en el futuro. O sea, sí hubo mención del tema de las embajadas, sí hubo mención de puestos para la procuradora, por parte, yo no sé si fue la parte oficial o no oficial de la reunión, por parte del viceministro de la presidencia. Entonces, el decir que hay una fábula montada con esta evidencia, a mí me parece, agregándole que ya es la procuradora y no la prensa la que está reproduciendo esa conversación y las intenciones de esa conversación, está alejado de la verdad. Le reitero, nosotros tenemos que escoger si usted dice la verdad, vamos a ver qué dice Soleil, o si la procuradora lo dice. Y esta entrevista que usted está como evidencia para decir que la prensa montó una fábula, lo que dice es que sí se habló de embajadas. Primeramente, don Otón, quiero aclarar que yo nunca he dicho aquí que ha habido una reunión oficial. Yo he dicho claramente que la reunión del señor Soleil con la procuradora transmitió en el marco de un encuentro personal donde él mencionó algunos temas que yo no asigné, que la Casa Presidencial no asignó, que el presidente no asignó. Me parece que eso es importante que quede claro, porque en este juego que fue oficial y no oficial no es cierto. No era una reunión oficial. Usted el que dijo aquí, ministro, perdone que le interrumpa, usted fue el que dijo aquí que usted no sabía qué había pasado en la parte no oficial de la reunión. No, en la parte no, pero, o sea, hay una reunión personal, privada, de dos conocidos que se da, es el contexto, y él, dentro de su marco, toma iniciativas de hablar de temas que nos preocupaban, como era el ambiente, mejorar el ambiente de comunicación. Eso es, pero yo no direccioné este ofrecimiento. Y al final de cuentas, lo que el señor Soleil plantea ahí, lo plantea en ese marco personal, que es lo que él subraya, no es una tarea oficial. Está conversando con la señora y él le comenta, ante la preocupación que hay, este asunto, pero no hay ninguna... ¿Cómo diferencia una persona que conversa con usted, por ejemplo, cuando
es oficial y cuándo es personal la oferta o la reunión o la mención? ¿Cómo haría yo con usted conversando si usted me ofrece ser ministro de Hacienda, si fue parte de la parte personal o si fue parte de la parte oficial? Lo ofrezco cuando lo convoco a mi oficina, cuando le hago el ofrecimiento oficial y me imagino que si lo hago en una fiesta no sería oficial precisamente. Cuando me voy en el ámbito personal, entre amigos, cuando me voy, hay esferas de la vida privada donde se conversan cosas que no son oficiales. Las oficiales se establece cuando el ministro convoca, hace reuniones, toma acuerdos, hace determinados requerimientos que el puesto como tal implica. Y eso no fue en ningún momento lo que yo conversé y orienté ni nada por el estilo a don Daniel. Presidente, ¿me permite una pequeña introducción a don...? Estamos en el tiempo de la diputada Exy Campbell, si él le permite, con mucho gusto. Adelante, diputado Ronnie Monge. Gracias, ministro, por las respuestas y gracias, presidente. Señor ministro, usted asegura que la reunión es personal, así es. La reunión sea en el ámbito privado, claro. Ok, ¿usted autoriza a sus subalternos en horas de trabajo a ir a reuniones personales? Los funcionarios de confianza trabajan más de 12 horas y por eso creo que el señor Soleil me manifestó a eso de las 4:30 que iba a tomar un café, una cuestión personal. Él ha estado trabajando en Navidades conmigo, Año Nuevo, tenemos muchas tareas. Nuestros horarios son más flexibles y le aseguro que trabajan más de la jornada ordinaria. Y por eso creo que tuve el cuidado de manifestarme que iba en un asunto personal. Tiene la palabra la diputada Exy Campbell. Señor ministro, usted ya conoció las declaraciones de la Procuradora General de la República y ya usted conversó con Daniel Soleil. En este momento, ¿a quién le cree usted? ¿Usted sostendría lo que usted manifestó en su carta? Tenga la certeza que la opinión pública conocerá la verdad de lo acontecido y sabrá apreciar la corrección de sus actuaciones. El día de hoy, usted podría sostener esto una vez que la Procuradora, bajo juramento, dijo que le ofrecieron una lista de supermercado de puestos. Yo he venido insistiendo que mi función aquí es narrar los hechos, no para juzgar. Ustedes tendrán la declaración del señor Soleil y yo acataré lo que ustedes al final de confrontar las... Usted no me está contestando. Usted mantiene, una vez que conoce las dos versiones, que el señor Soleil actuó correctamente, sí o no. Y si no quiere contestar, diga, no voy a contestar. No, es que no lo voy a decirle sí o no, porque falta el testimonio oficial en esta comisión de don Daniel. Perfecto, no quiere contestar sobre si actuó correctamente. Esa es su decisión, yo estoy contestando mi versión. Usted ya tiene las dos versiones, No tengo las dos versiones, la oficial todavía no la ha dado don Daniel Soleil a esta comisión. No, pero ¿se la dio a usted o no se la dio a usted? A mí me habló lo que básicamente le he dicho a mi relator. Perfecto, señor ministro. Dígame una cosa, ¿por qué si ya usted sabía que esto era una fábula de un periódico? ¿Por qué no le dijo al país desde el día mismo martes que estaban mintiendo, que no era cierto lo que estaba sucediendo? Ya el señor presidente incluso se había comprometido con la procuradora de hacer una investigación. ¿Por qué no comunicar de una vez por todas que esto no era cierto? Y entonces evidentemente nadie tendría que entrar en estos procesos de investigación, sino como corresponde se habría concluido donde empezó, en la propia presidencia de la República. Bueno, aquí lo que se dio fue que después de publicada la entrevista yo fui a analizarla y esperaba que se me hiciera alguna indicación precisa a mi persona, y a lo largo de los días solo hubo suposiciones y nadie indicó que este ministro había dado una orden, y nadie mostró en sus testimonios, o los entrevistados dijeron el ministro dio. De pronto aparece en los medios que hay dudas, pero nadie indicó que este ministro dio una instrucción específica al señor Daniel. No, el periódico del que usted hace mención dice: Presidencia ofreció embajada a procuradora incómoda. Ya ni siquiera dijo viceministro, con lo que ya le aludía directamente a usted. ¿Por qué en ese momento no hace usted, siendo el jerarca de la presidencia, la aclaración correspondiente? Bueno, precisamente porque si usted se va a la entrevista, no tiene que ver el título con el contenido. ¿Por qué no se defendió directamente diciendo la presidencia no ha ofrecido ninguna embajada? Bueno, ya ayer la procuradora negó que hubo un ofrecimiento
No, la procuradora, estoy hablando porque usted no manifestó públicamente al día siguiente la presidencia no ofreció ninguna embajada. Bueno, porque el señor presidente, ustedes entenderán, dijo que iba a investigar y empezó la investigación, y yo creía que si yo podía ser parte, como era muy probablemente lo que insinuaban los medios, que el señor presidente, quien me llamó, tuviera la suficiente información y tomara la decisión que él prometió darse el tiempo para hacerlo. Termino. ¿Lamenta usted el día de hoy, después de toda la información pública que se ha dado, que haya renunciado el viceministro Daniel Soley? Bueno, en el sentido, con la información que tengo, lo único que puedo afirmar es lo que afirmé, que hasta donde yo tuve sus tareas de trabajo oficial, él cumplió a cabalidad. Ahora lo que ustedes tendrán que juiciar serán los testimonios de ambas personas. Gracias, diputada Exi Campbell. Señor ministro, corresponde a los 10 minutos del partido Frente Amplio. Aquí nos dijo la procuradora que ella fue a Casa Presidencial y se reunió con el señor presidente de la República. Señor ministro, cuando la procuradora deja Casa Presidencial y usted habla con el presidente, ¿qué le dice el presidente a usted después de enterarse de boca de la procuradora que el viceministro Daniel Soley había hecho ofrecimiento a la procuradora? ¿Cuál fue la reacción del presidente? ¿Qué le dijo el presidente a usted? El presidente me llamó, me dijo que estaba muy preocupado por lo que le manifestó la procuradora y que le parecía que él ratificaba que de él no había salido ninguna directriz, que lo había pasado, y yo dije, señor presidente, llamemos a don Daniel para que nos dé la versión de lo que aconteció en un ambiente que había sido privado, como le dije, a ver qué nos puede explicar al respecto. La procuradora dijo ayer aquí que el presidente le dijo que iba a hacer una investigación. ¿Existe un documento oficial en Casa Presidencial de la investigación que el presidente hizo de la denuncia de la procuradora o del diálogo de la procuradora con el presidente? No existe. Ministro, ¿usted dio la orden directa y explícita al señor Soley para que buscara a la señora Brenes y le hiciera algún ofrecimiento a cambio de dejar anticipadamente el cargo? No. ¿Cómo es que el señor viceministro Soley llegó donde la procuradora con una cartera concreta de embajadas para ofrecerle? Aquí la procuradora nos dio una lista de embajadas, o sea, esa lista es una lista oficial de embajadas que tiene el gobierno donde no ha asignado, o fue una lista que se inventó Daniel Soley, o ¿cómo fue eso, ministro? Bueno, no es un tema que yo manejo, el tema de las embajadas, eso le corresponde directamente al señor ministro de Relaciones Exteriores, el presidente. No sé si lo buscó en la página web, no sé, no podría saber cómo él tuvo esa información. Ministro, ¿en cuáles juntas directivas hace actualmente falta por nombrar personas? No venía preparado al detalle para eso, pero sí entiendo, creo que el Banco de la Vivienda, y tendría que ver porque me reportan semana a semana lo que viene pendiente, no sé qué otro institución está con nombramiento vencido. Sí, la pregunta se la hago, ministro, porque aquí la procuradora dijo que uno de los puestos que le ofreció don Daniel fue un puesto en junta directiva. Entonces, para nosotros como comisión era interesante conocer, pero tal vez, ministro, le solicito que le envíe a la comisión la lista de los puestos de junta directivas en las que hace falta nombrar. Con gusto, porque hay como un cronograma que indica las fechas en que van venciendo, que son variables, y con gusto se lo haré llegar. ¿En cuál hospital hace falta asesoría jurídica? No es tema de que maneje yo, esto se maneja directamente en las instancias de la caja o a quien corresponda. La pregunta también la hago, ministro, porque otro ofrecimiento que le hicieron a la procuradora fue ser asesora jurídica de un hospital. Entonces, también le solicito que le envíe a la comisión la lista de las asesorías jurídicas que hacen falta en hospitales de la caja. Haré la investigación y con gusto se la haré llegar.
¿Ha utilizado o no este gobierno el nombramiento de personas en puestos de jerarquía o diplomáticos como parte de negociaciones políticas? No, lo que entiendo por el informe que ha dado el señor Manuel González, siempre ha habido una valoración usted sabe que hay unos que tienen que ver con carrera diplomática y otros son de confianza, y en los de confianza ellos han hecho una valoración siempre de los atestados, de las capacidades, etcétera, y así lo han informado al Consejo de Gobierno. ¿Existe algún tipo de malestar con la Procuradora General de la República por acciones diversas de su actuación en el gobierno de Luis Guillermo Solís? No existe, y ayer lo ratificó ella. Lo que ha habido tal vez es un cambio de estilo a partir de que el señor presidente nos pidió que nosotros mantuviéramos mucho respeto, mucha precaución en la relación con los entes y los otros poderes, y eso es lo único que ha acontecido, porque como ella dijo, cuando yo he ocupado su asesoría, orientación, la he llamado, la he convocado a casa presidencial, o en caso, muchos ministros lo han hecho para consultarle diversos aspectos. La actual forma de relación con Casa Presidencial de la Procuradora General, ¿usted la considera normal o no? ¿Y qué tanto se aleja de las formas con gobiernos anteriores, por ejemplo, de la administración Arias Sánchez o de la administración Chinchilla Miranda? O sea, ¿sienten ustedes que la relación de la Procuradora es diferente con el gobierno de Luis Guillermo Solís a como lo hacía ella con el gobierno de Óscar Arias o de Laura Chinchilla? Ahí no podría decirle, es lo que he escuchado, que había otra manera, y ella lo volvió a ratificar ayer. En algún momento se lo preguntaron y dijo que sí, que había antes estaba más cercana o no sé qué cosa, se reunía más, y nosotros lo que hacemos es convocarla estrictamente cuando tenemos las consultas jurídicas que la Procuraduría nos debe emanar. Ministro, ¿ha valorado usted como jerarca superior del viceministro Soley o la Presidencia de la República interponer alguna denuncia ante los tribunales de justicia o la Procuraduría de la Ética a raíz de toda esta situación? Y le puedo decir que por mi parte no, habría que preguntar al señor presidente, que él dijo que vio interrumpida su investigación a raíz de que ya esta asamblea tomó el proceso de investigación. Señor ministro, cualquiera que sea el ministerio, voy a hacer unas argumentaciones para hacerle una solicitud, señor ministro. Un ministro cualquiera que sea el ministerio, cualquiera que sea el ministerio en el que se desempeñe, es responsable político de lo que suceda en el mismo. Esta es una máxima política a la que no le cabe cuestionamientos. Pero cuando el jerarca es el ministro de la presidencia, el coordinador desde la casa presidencial del accionar de la voluntad del presidente de la República respecto a la relación con los otros ministros o poderes de la República, la responsabilidad política es inconmensurable, tanto por su obligado papel de director del quehacer diario del Poder Ejecutivo como el hecho de ser una extensión política fundamental del primer ciudadano presidente. Sí. Lo que diga, haga, no diga o no haga el ministro de la presidencia, señor ministro, tiene causas y efectos profundos en la dinámica del proceso de gobernanza de un país. Usted, señor ministro, es el único responsable político de la situación de inestabilidad en la gobernanza y en la dirección del actual gobierno. Usted, señor ministro, ha actuado de manera grosera, con vacilación impropia y con total desconocimiento de los equilibrios razonables que deben mantenerse entre las instituciones que conforman el Estado costarricense y además las que se esperan deban ser con los sectores políticos, sociales y económicos. Yo le voy a señalar solo 3 situaciones. La primera, es responsable en tanto varias veces ha manifestado posiciones del gobierno en las cuales, casi de manera inmediata, señor ministro, ha tenido el presidente de la República que salir a aclarar, a desmentir, a corregir o a contradecir. Guardar silencio, señor ministro, no es malo, pero por el contrario, más bien es sinónimo de reflexión guardar silencio. Pero cuando la reflexión es con ocasión de generar sombra o falta de transparencia por acciones u omisiones del Poder Ejecutivo,
se convierte en el grito unísono de la opinión pública para que se cambie el rumbo. No escucharlo, no dar paso a un lado, no corregir, no vale un puesto, no vale un cargo. E irremediablemente le causa una herida al país, señor ministro, y a la institucionalidad que representa un gobierno en democracia. Por eso, señor ministro, con todo el respeto, le digo, renuncie, no le haga más daño al país. Muchísimas gracias. Pregunta. No hay pregunta. Yo creo que es respetable su criterio, digamos. Diputado Johnny Leiva. Sí, vamos a ver, señor ministro, la llama y el fuego en la Casa de Cristal empieza el martes 6 con las conversaciones que tiene el ex viceministro Daniel Soley con la procuradora. El lunes siguiente, lunes 12, la procuradora se reúne con el presidente de la República y le manifiesta y le cuenta lo sucedido, y después usted también se da cuenta en una reunión que tuvo con el presidente de la conversación del presidente con la procuradora. De ahí, el día siguiente sale a la luz pública la noticia del ofrecimiento a la procuradora, que inicialmente nosotros sabíamos que era para una embajada, después nos damos cuenta que era para una lista de embajadas y de otros puestos. Pero de ahí pasa al martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hasta ayer comenzamos a escuchar de usted sus valoraciones. ¿Qué hizo el ministro durante todos estos días para evitar que esa llama en la Casa de Cristal no siguiera creciendo, para aclarar las dudas y para devolverle la estabilidad al país con esta gran interrogante? Bueno, volvemos al tema, el día, como usted dice, el día martes que sale la publicación, ya habían conversado el señor presidente con la señora procuradora, él inicia, dice una investigación y se va a tomar su tiempo, y evidentemente, como había alusiones, no indicaciones directas, alusiones a mi persona, lo que considero que es, yo me abstenga hasta que el señor presidente termine la investigación y decida quién tiene la responsabilidad o qué decisión va a tomar, que al final de cuentas es él el que nos nombró. Y lo que acontece es que en ese momento se da la renuncia del señor Soley, ustedes instalan la comisión y el señor presidente decide que ya es más objetivo y más transparente que sea algo externo a la Casa Presidencial, como es la Asamblea, el que haga la investigación y espera los resultados o las decisiones de ustedes. O sea, señor ministro, usted no hizo absolutamente nada. No, ¿Quién estaba dando seguimiento a la investigación que le ofreció el presidente a la procuradora? ¿Quién era el responsable de darle seguimiento a esa investigación? Tal vez suena así muy radical, que no ha hecho nada. Claro, estaba trabajando permanente en montones de situaciones que acontecen día a día en Casa Presidencial, recibiendo empresarios, recibiendo... Yo me refiero al tema. Bueno, porque quiero aclarar de que no es que estaba sin hacer nada, estaba abocado a full a mis tareas, y bueno, el señor presidente determina hacer su proceso. Yo creo que él no me indicó directamente cómo lo iba a armar o montar, empezó a entrevistar y habrá en ese momento, después nos dice que con la renuncia del señor Soley y el nombramiento de esta comisión, dejará que aquí sea donde se decida lo que tenga que indicarse. Vamos a ver, señor ministro, por un lado, cuando el señor Soley se va a reunir con la procuradora o tiene la intención de irse a reunir, él le cuenta a usted que se va a reunir con la procuradora, después le cuenta lo que se conversó, pero después usted dice que fue una reunión personal privada. Si fuese una reunión personal privada, ¿por qué tiene que decírselo a usted? ¿Por qué tiene que manifestárselo? ¿Usted considera que esa reunión fue de índole privado o de índole público? Lo subrayo, como lo ha dicho y como creo que lo ha ambientado la procuradora, dos personas conocidas que tienen amistad, se encuentran, y particularmente el señor
Soleil me dice a las 4:30 que va a ir a tomarse un café en el ámbito de darle el año nuevo y conversar algunas cuestiones. Lo considero en el ámbito personal, no di ninguna directriz, indicación, por consiguiente no esperaba ningún informe, no lo mandé a ninguna tarea. Él regresa y como estoy a las 8 pasadas en mi oficina, toca la puerta y me comenta que hubo un buen ambiente y todo lo demás, un comentario, cosa que no le pedí, ni seguí indagando porque no era una reunión oficial, no lo mandé a una reunión oficial, era su reunión privada. Cuando el señor Soleil renuncia, señor ministro, ¿usted se reúne con él cuando le presenta la renuncia? ¿O cuándo fue la última conversación que tuvo usted con el señor Soleil? Con el señor Soleil, cuando le presenta la renuncia al presidente, yo estoy en casa presidencial, con el señor presidente estamos coordinando asuntos de su viaje al exterior, y él le presenta la renuncia, y ahí el presidente la presenta, y yo la conozco también. Después de eso, claro que me he reunido una vez más con Daniel Soleil, y lo he llamado un par de veces, porque al momento no me ha dado el informe final, y él tenía varias tareas importantes que se han ido venciendo y que tengo que poner a otro personal a cubrirlas, y lo he llamado un par de ocasiones para pedirle que quién quedó, en qué avanzó, en qué se decidió, en tal o cual. Por ejemplo, hay una reunión con los supremos poderes el día lunes y que hay que organizar y que la tenía a cargo, y me urge ese tipo de detalles. Sí, claro que he continuado algunas comunicaciones e incluso estoy a la espera que oficialmente, pasado esto, llegue a la casa presidencial a retirar sus asuntos personales y me entregue el informe final de trabajo como me lo prometió. Muchas gracias. Gracias, diputado Johnny Leiva. Tiene la palabra el diputado Guevara Gut. Gracias, diputado presidente. Señor ministro, usted ha mencionado varias veces que como a las 4:30 de la tarde de ese día 6 de enero, el viceministro le comentó que iba a tener este encuentro personal con la procuradora. No me coincide esa hora con la hora que menciona la procuradora en la cual ella se reunió con Daniel Soleil. Mencionaron que se reunieron desde antes, y que fue más bien cuando ya estaban reunidos, conversando, etcétera, cuando estaban ya cerca del filo de las 5, que tomaron la decisión de ir a desarrollar la tercera parte de esa conversa en el Jacomín, pero sí nos menciona que fue desde antes, inclusive bajo juramento, doña Lorena mencionó que fue alrededor de las 3 de la tarde, 3:30, que recibió la visita del viceministro. Menciono eso porque no coincide esa información que nos da acá bajo juramento la procuradora con lo que usted está mencionando. Usted mencionó que escuchó la grabación que hoy sabemos que fue la que le suministró la Nación, y que le quedó clara la posición del viceministro Soleil, o sea, de que no había tales ofrecimientos. Sin embargo, cuando uno lee esa grabación, uno se da cuenta que inclusive se menciona allá el tema de 2 embajadas al menos, la de Noruega y la de Panamá, y inclusive una especie de aceptación de parte del ex viceministro Soleil, diciendo que sí hubo hubo una conversación, no lo deja claro si le ofreció eso para que saliera, pero sí deja entender de que sí se mencionaron al menos esas 2 embajadas. El hecho de que ya usted contara con esa información, usted escuchó de que había habido una conversación en relación con las embajadas, usted como superior jerárquico de don Daniel Soleil, ¿por qué no tomó la decisión ahí mismo de parar esta situación y decir, don Daniel, usted desbordó sus competencias, usted tiene que asumir una responsabilidad política, no podemos permitir que esto siga más allá, y hasta aquí termina nuestra relación, usted lo destituye de inmediato, se hace conferencia de prensa y se para el tema? ¿Por qué no lo hizo? La primera, le agradezco. Yo, estaba tan metido en el trabajo mío que puede haber sido 3:30, 4:30. Tiene razón. Yo lo que sé que era finalizando hacia las 5, 4, 5, por ahí. Tiene razón. Podría precisar más si me veo mi agenda de ese día, pero sí fue una parte, hacia el cierre de las 5, y la otra parte, evidentemente, transcurrió después de las 5, porque él llegó pasada las 8 a mi oficina a recoger sus cosas y ahí me di cuenta. En lo segundo, yo en ese sentido lo que le puedo decir es que desde que el señor presidente tomó este asunto, después de la entrevista con la señora procuradora, y el señor Soleil dio explicaciones, vio la entrevista, el señor presidente tomó el control, de la situación, y yo consideré respetuoso
porque él nos nombró a ambos, que él fuera el que tomara las determinaciones finales, más que se insinuaba que yo podía estar vinculado o involucrado en el asunto. Eso fue lo único que me llevó a esperar la decisión del señor presidente. El día 12, lunes 12, que es cuando la procuradora se reúne con el presidente manifestó usted acá preocupado, una vez que se va la procuradora, y al final de la tarde lo llama a su despacho, usted va, él le cuenta a usted su preocupación de lo que le había externado la Procuradora General de la República. Tengo entendido que usted mencionó que llamaron a Daniel para que llegara a explicarles. Ese día en la noche, lunes 12, reunidos usted, el viceministro Soley y el presidente, conversaron sobre el contenido de la conversación de la Procuradora, y ustedes le pidieron, me imagino, una explicación a Daniel Soley para contrastar con lo que ella había dicho. ¿Por qué cree que el presidente al día siguiente, la conferencia de prensa que se monta inmediatamente después del Consejo de Gobierno, señala el presidente don Luis Guillermo Solís, según esta nota de prensa, que él descartaba, dice, conocer el contenido de la reunión sostenida entre don Daniel Soley y la Procuradora? Ya tenía el informe de la Procuradora, con lujo de detalles. Tenía el informe de Daniel Soley en la noche, en la conversación con usted. ¿Por qué el presidente niega a la prensa conocer algo que conocía? En la noche había sido enterado de todo. ¿Por qué esa negativa? Yo sé que usted no es el presidente, pero usted está muy cercano a él. ¿Por qué el presidente pareciera le miente a la prensa en relación con ese tema? No creo que le mienta. Él fue claro en el sentido de que ahí se está refiriendo, y tal vez no fue transcrito bien, él se está refiriendo a la conversación personal que mantuvo don Daniel Soley, que es lo que él le niega, y la Procuradora lo afirma acá, de que él le dijo, nunca estuve enterado, nunca di la directriz, eso no es práctica, a eso se refería. No se refería a las conversaciones que ya estábamos teniendo y a la investigación que él iba a iniciar. ¿Cuántas embajadas están vacantes? Tendría que preguntarle al señor... Para que, así como en el tema de juntas directivas, nos haga llegar a la comisión la cantidad de embajadas que todavía no ha sido asignadas. Incluso, nada más por mención, me puse a preguntar y sé que la de Noruega no está vacante, para que sepan. Pero puedo averiguar, puedo pedirle al señor canciller que me envíe un informe y con por favor, y nos los hace llegar a la comisión. Perfecto, gracias. Dijo la Procuradora, y quiero que usted lo confirme, de que una especie de práctica común de algunos embajadores designados a ciertos destinos donde el costo de la vida es un poco alto, que se queden en el país unos 3 meses haciendo un ahorro, recibiendo el salario como si estuvieran viviendo allá, haciendo un ahorro, y que luego entonces se van con ese ahorro, y que eso era una práctica avalada por la Contraloría General de la República. Eso dice la Procuradora bajo juramento que le dijo don Daniel Soley. ¿Conocía usted de esa práctica? ¿Esa práctica se está utilizando en la administración Solís Rivera? No sé, no la conozco, no es mi campo, no sé si se está aplicando. Tendríamos que pedirle al señor don Manuel González mándenos también cuál es la práctica. Mándenos, por favor, también una lista de todos los embajadores designados, la fecha en que fueron designados y la fecha en que tomaron posesión efectivamente del cargo en el país respectivo, y el periodo en el que estuvieron acá recibiendo el salario y qué salario estuvieron recibiendo. Señor ministro, los ministros tienen un rol muy ingrato. El ministro, de alguna manera, es un fius, y los viceministros mucho más, de que cuando empieza un incendio, lo que se busca es preservar la cabeza del Poder Ejecutivo, porque en ella está sustentada la legitimidad de un gobierno, está sustentada toda la institucionalidad del país. Y entonces, los ministros son los que normalmente le ponen el pecho a las balas, los viceministros mucho más, le ponen el pecho a las balas en favor de los ministros. ¿Está don Daniel Soley poniéndole el pecho a las balas, asumiendo una responsabilidad que le podría caber a usted? Eso, la primera pregunta. Segunda, ¿no debería usted, señor ministro, haber salido un poco en la dirección de la pregunta que hizo doña Maureen Clark? Mucho antes a parar este incendio que se estaba extendiendo cada vez más y afectando, inclusive, vean dónde estamos, llevamos 9, 10 días en esto. No debió haber salido usted antes a parar esto con la información que ya tenía, porque no había mucho que investigar. Y ahí es donde yo discrepo con el presidente, no había mucho que investigar. Hay 2 personas involucradas, la Procuradora y don Daniel Soley,
Y luego está el dicho suyo diciendo yo no lo instruí, el dicho del presidente yo no lo instruí. Ahí tenía la información para tomar una decisión, salirle al paso a la prensa, salirle al paso a la ciudadanía, decir, mire, esta es la explicación para que la cosa no camine un poco más allá. Y entonces evitar lo que nosotros estamos en estos momentos involucrados. ¿No cree usted que, digamos, devolviendo el tiempo para atrás, usted debió haber actuado diferente? O sea, haciendo una reflexión en relación a lo que ha sucedido. Bueno, yo creo que aquí lo fundamental es quien conduce el gobierno, es el señor presidente, y él fue el que toma el liderazgo de este asunto, me pide a mí lo que me tiene que pedir, y él lo manifestó, dijo, mis tiempos no son los tiempos de la prensa y voy a darme el tiempo. Incluso manifestó un día jueves que iba a hacer y que el fin de semana tendría todos los elementos para salir la semana siguiente, y en eso se da la renuncia del señor Soleil. Así fue lo que aconteció, así lo quiso el señor presidente y así lo apoyamos. Usted mencionó que el presidente había empezado su investigación y usted mencionó en la respuesta, creo, a la pregunta anterior, empezó a hacer entrevistas. Escuché bien, producto de esas investigaciones, la investigación que el presidente iba a hacer. ¿El presidente había iniciado ya entrevistas sobre el tema? Sí, yo entiendo, como me llamó a mí y me preguntó más extensamente, entiendo que lo iba a hacer con otras personas en el marco de su ajetreada agenda. ¿Sabe usted si habló con la procuradora después de esa visita, telefónicamente o personalmente, sobre este tema? No podría. Ok, con don Daniel Soleil, ¿sabe usted si se reunió con él para conversar más profusamente, así como lo dice que lo hizo con usted? No sabría. Tampoco. No sabría. Gracias, diputado Guevara Gut. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Ramírez. Don Gonzalo, voy a adelantarle que dentro de unos 5 minutos lo voy a interrumpir porque necesito levantar esta sesión para levantar la sesión ordinaria, pero tenemos unos 5 minutos. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Quiero, señor ministro, que hoy nos pueda decir a los costarricenses por qué esta política de silencio que ha dado pie a tantas especulaciones, y eso no ha sido ni bueno para usted, ni para el país, ni para la estabilidad política. ¿Por qué el gobierno ha decidido, por lo menos en este caso, estar en la línea de los errores y al filo de la navaja? Lo único que puedo decir es lo que ya manifesté, que el señor presidente manifestó que se iba a dar los tiempos y él es el que conduce el gobierno, y entonces nosotros respetamos cómo definió él que iba a avanzar en este caso. Los costarricenses ven todo este asunto como una situación de corrupción, como un problema de moral, como una debilidad en los valores. ¿Qué ha hecho este gobierno de manera diferente para darle a los costarricenses el cambio que habían prometido en este sentido? Usted nos dice que una vez que los hechos fueron de conocimiento del presidente de la República, al día siguiente le convoca a usted y el presidente de la República dice que va a iniciar una investigación. ¿Hay algún documento que nos muestre a nosotros que se inició esa investigación y hasta dónde llegó esa investigación? Lo que yo entiendo como investigación fue que el señor presidente decidió recurrir a las personas que consideraba conveniente entrevistar sobre este hecho, y él tomará la decisión como tenía que hacerlo. Ya si se documentó, etcétera, no estaría en mí responderlo. Como yo creo que tanto ustedes como ministro y como representantes del Poder Ejecutivo están interesados en llegar a la verdad real de los hechos en este caso. Y como la otra parte mencionada en esta comisión ha sido el presidente de la República, usted que dice que quiere que el presidente que lleguemos a la verdad real de los hechos, ¿qué opinaría usted si nosotros, o le podría usted recomendar a esta comisión, a este órgano legislativo, que convoque al presidente de la República para que a viva voz él nos diga entonces de lo que usted no sabe?
Bueno, es una decisión totalmente soberana de ustedes. Yo creo que al momento del proceso como va, las personas más directas involucradas, como es la procuradora y el señor Soleil, que tendrán, creo que ustedes podrán fijarse ya un criterio y una decisión al respecto. Bueno, pues la pregunta, señor ministro, es, como lo que queremos todos los costarricenses es llegar a la verdad real de los hechos, defender la institucionalidad, y el PAC siempre ha sido un partido que ha defendido la ética, y esto es un caso de falta de ética, o por lo menos probable de falta de ética, porque no se ha llegado a una resolución, y una de las partes que se ha tratado de, o que se ha dicho o se ha hablado en este órgano, es el presidente, y de lo cual yo entiendo que usted no puede darnos respuestas a nombre de él porque no puede ir al fuero interno. Entonces, si esta es la posición, usted no vería mal que el presidente sea convocado a este órgano para que termine de decirnos lo que realmente terminó de suceder con la investigación que él inició, que no hay, si tiene algún expediente iniciado, si alguien le ayudó con un expediente, si hizo alguna entrevista, que le diga a los costarricenses que por qué terminamos en este órgano legislativo y no fue el Poder Ejecutivo el que terminó de darnos a nosotros una respuesta clara y concreta de lo que pasó con ustedes en el Poder Ejecutivo, y que fuera parte de la prueba fundamental de la investigación que hoy está realizando este órgano. Señor diputado, yo, si usted me lo pregunta, en lo personal no lo considero necesario. Si ustedes escuchan mal señor Soleil, ustedes podrán ya, creo, tener los elementos para una decisión, pero al final ustedes son soberanos en ese sentido, y yo no sé si los reglamentos o la Constitución lo autorizan, lo permiten. Entonces, como opinión no lo veo necesario, pero como decisión queda en el marco si se los permite la legislación. ¿Cómo llegaríamos nosotros a la verdad real si hay algunas nebulosas que usted no nos puede contestar? Porque no puede ser parte del foro interno de la otra persona que aquí pues es parte del acontecer, de los hechos acontecidos, que es el presidente de la República. Yo creo que esta comisión debería presentar una moción para convocar al presidente de la República para llegar a la verdad real de los hechos. Y para terminar estos, no sé si los 5 minutos antes del corte. Sí, le restan a su tiempo 4 minutos. Diputado. ¿Vamos a hacer una pausa o vamos a...? No vamos a hacer una pausa. Voy a levantar la sesión para continuar con la sesión siguiente. Pero si usted gusta, paramos aquí para cambiar de sesión y después continuamos. Sí, antes de parar la sesión, quiero reiterar esta mañana lo que ayer al final de la noche hice constando en actas, que el ofrecimiento de su servidor a la señora procuradora, que ayer mismo lo hice personalmente, cuando me equivoqué en el planteamiento de una de mis preguntas, y también me disculpé ante nuestras compañeras diputadas, y y ofrezco también mis disculpas a cualquier mujer que se haya sentido ofendida, para que podamos cerrar con esto.